Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonalam. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de el modo de vestir. Vamos a hablar en esta ocasión, el modo de vestir. Hay un modo de vestir que nunca va a pasar de moda, por así decirlo, dentro del judaísmo. A lo mejor algunas prendas, algunas telas cambian, pero el modo de vestir no debiese cambiar. Una pequeña introducción. La ropa sirve principalmente ¿para qué? Para cubrir y para calentar el cuerpo. Además de que a lo largo de toda la historia ha permitido clasificar e indicar las diferentes clases económicas, por ejemplo. La gente utilizaba la ropa para mostrar el prestigio que tenía. Entonces, por ejemplo, cierta ropa la usaba la gente rica, que tenía mucho dinero, cierto estatus. Y a su vez también había ropa que usaban más los pobres. También había ropa distintiva, como la de los reyes y la de los esclavos, así como diferentes rasgos de cultura y nivel social, equipos deportivos el día de hoy, soldados, religiones, etc. La vestimenta es distintiva, digamos, de alguna clase, la cual muchas veces se nos clasifica o a la que pertenecemos. Por ejemplo, mediante la ropa, los judíos se manifiestan como los soldados del ejército de Dios. Aun cuando haya diferentes sectores religiosos en el judaísmo, hay Sefaradim, Ashkenazim, Litaim de Lituania, Hasidim, ¿cierto? Los hasídicos o los piadosos, entre otros. Sin embargo, todos sin excepción servimos, ¿cierto?, al creador del universo por medio de el cumplimiento de la Torá. Esto es, en definitiva, ¿cierto?, lo que nos arropa, el cumplimiento de la Torá. Nos revestimos de sus mitzvot. Ahora, en un ejército, el uniforme de un marino es distinto al de un piloto y este al de un soldado raso. Pero todos sirven a la misma nación y todos tienen un solo propósito, que es defenderla de sus enemigos. En un mismo ejército hay personas que tienen diferentes estilos de vestimenta. De hecho, eso también pasa, ¿cierto?, dentro del mundo de la Torá. El sacerdote tenía su vestimenta, levita tenía su vestimenta, etcétera, ¿cierto? Y el resto de Israel tenían su propia vestimenta. Independientemente de nuestro gusto por determinado estilo de ropa, en algo tenemos todos que estar de acuerdo. ¿En qué? En que queda prohibido no usar vestimenta, dice el halajá. Porque esto causa una mayor tentación entre las demás personas debido a la exhibición de las diferentes partes del cuerpo. Es decir, dentro del halajá no se debe estar sin vestimenta, sin ropa, ya que esto provoca, ¿cierto? O es causa de mayor tentación ante otras personas. ¿Ya? No por alguien no tener ropa puesta, está quizás cayendo inmediatamente, ¿cierto?, en una transgresión, pero el hecho de no usar ropa está causando una mayor tentación entre otras personas. ¿Ok? El sabio el Ben Ish Hai explica este concepto a profundidad y con belleza basándose en el versículo que habla de la serpiente, el símbolo del Yetzer Hará. Y dice Bereshit 3.1 que la serpiente era Arum. De nuevo, ¿cierto? Sale la serpiente aquí al baile. Este término, Arum, en hebreo tiene dos significados. Uno es ser astuto, como se traduce la serpiente era astuta, pero también Arum significa desnudo. O sea, la serpiente estaba desnuda. Y de acuerdo con el Ben Ish Hai, la Torah utilizó la palabra Arum para aclararnos, en efecto, que el Yetzer Hará
mala inclinación, se apega a la persona desnuda, incitándola y provocándola, o por medio de ella incitar a los demás. Un hecho, ¿cierto? Bien sabido entre las personas que finalmente la desnudez, ¿cierto? Y la tentación que esto causa a muchas personas les provoca, ¿cierto? Em, cometer al- alguna acción, ¿ya? Y digo acción porque no está definido. Hay gente, ¿cierto? Que ante personas así, en la historia los han lastimado, ¿cierto? Los han visto como gente pobre. Muchas veces humillaban a las personas desnudándolas, etcétera. Algo similar, ¿no? A lo que vemos en la Biblia, que querían hacer las personas, ¿cierto? Em, que estaban con Ur. Ahí se me fue el nombre. Eh, las malvadas ciudades que fueron. ¿Alguien me lo escribe? No, por ejemplo, eso pasó, ¿cierto? Estas personas, ¿cierto? De la ciudad donde Lot se había asentado querían ultrajar a los visitantes. Probablemente, ¿cierto? Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Ya, gracias. Entonces, no solamente tiene que ver con un acto sexual, sino una incitación, ¿cierto? A algo en particular. Entonces, al verse las personas desprotegidas, desnudas, ¿cierto? Sin nada, mucha gente es llevada, ¿no? Por sus pasiones y el Yetzer Hará. Entonces se dice que el Yetzer Hará se apega como la serpiente, por así decirlo, como la voz, ¿cierto? Que lo llevó a la tentación cuando estaba desnuda. Bueno, fue por este motivo que nuestros sabios nos enseñan que entre lo primero que debemos hacer al levantarnos está vestirnos adecuadamente. Sea, cuando nos despertamos tenemos algunas prioridades, ¿cierto? Que revisamos en las enseñanzas anteriores, pero también está el vestirse. ¿Qué pasa sobre la equipa? La equipa, ¿cierto? Esta cobertura que nos colocamos forma parte de la vestimenta judía desde tiempos inmemoriales. ¿Desde cuándo? Quizás. Hace aproximadamente 3000 años. Los judíos ya cubrían su cabeza. Hecho comprobado por el profesor Werner Kaller. En su libro La historia y la Biblia describe un obelisco dedicado al triunfo del rey de Asiria, Shalmaneser III, entre los años 824 al 858 antes de la era común, cuyos jeroglíficos muestran a un grupo de judíos enviados a una ciudad de Ciro por Jehú, rey de Israel. Y claramente en estos jeroglíficos, estos hombres llevan una vestimenta recatada, además de la cabeza debidamente cubierta, con una especie de equipa distintiva de aquella época. Ya era algo usado hace 3000 años. Por supuesto que esto también era usado en los días del maestro. No olvidemos la regla del recato. El que está vacío por dentro se siente obligado a llamar la atención con su cuerpo. Y esta es lo que define el recato. Voy a aquí para... Se destaca, ¿cierto?, esta frase. El que está vacío por dentro se siente obligado a llamar la atención con su cuerpo. Esa es la regla del recato. Es decir, si yo estoy lleno interiormente, pasa lo contrario, lo contrario. No necesito llamar la atención de nadie. No necesito, ¿cierto?, a través de algo externo, llamar la atención de otra persona. Porque son mis cualidades las que me definen. Sí, son mis acciones, mis cualidades, pero ¿quién soy yo por dentro? Entonces una persona vacía por dentro muchas veces busca, ¿cierto?, llamar la atención con su cuerpo, a través de esto y no de quién es como persona. Hoy día pasa, ¿no?, ¿cierto?, algo bastante curioso. Muchas veces las personas quieren llamar la atención con su cuerpo, mostrar, ¿cierto?, su cuerpo, pero a la vez quieren que se les respete por este hecho, o que se les respete sus cualidades como persona
más allá de su cuerpo. Pero si alguien quisiera conocer a la persona, no tendría por qué conocer, digamos, todo su cuerpo. No hay necesidad de ello. Entonces finalmente es un doble, un doble enfoque, ¿cierto? Que es bastante contradictorio. Si yo quiero que alguien me conozca por mis virtudes interiores, no tengo necesidad de llamar la atención con mi cuerpo. Pero si, por sentirme vacío, llamo la atención con mi cuerpo y después, al sentirme vacío, necesito que me reconozcan o consideren mi valor como persona, y no tan solo la de mi cuerpo, esto es una eventual contradicción. Hoy día, ¿cierto? Esto se da bastante entre la juventud. Hoy día esto se da bastante, ¿cierto? En las redes sociales. Entonces, procuremos que la gente nos valore por lo que contenemos y tenemos en nuestro interior. Es decir, el alma, nuestras cualidades, la inteligencia, los modales, la sabiduría, etc. No únicamente por nuestro físico. Hoy día quizás está lleno, ¿cierto?, de redes sociales donde se procura siempre llamar la atención quizás con el físico, con la apariencia. Quizás todos, ¿cierto?, buscan colocar su mejor foto. Pero esto va un poco más allá, ¿cierto? Tiene que ver con que la vestimenta con la que recubrimos, ¿cierto?, nuestro exterior, y esto se llama al recato, significa de que nos estamos llenando de otras cosas y no necesitamos llamar la atención con nuestro cuerpo. Ese es el principio. Entonces, si consideramos que no estamos vacíos, no tenemos que llamar la atención con el cuerpo. Si mostrar el cuerpo o una foto no tiene que ver con esto, por supuesto no es algo malo. ¿Ya? Entonces dicen nuestros sabios que una de las cosas por la que logramos salir de la oscura época de la esclavitud en Egipto a la libertad fue que mantuvimos nuestras vestimentas recatadas. Esto se destaca que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, no vestían de una manera, ¿cierto?, como esclavos o no recatadas, sino que era un pueblo recatado. Y en estos tiempos de tanto descaro y desfachatez, forcémonos permaneciendo con nuestra vestimenta original de recato y dignidad para ser dignos de recibir la redención final pronto y en nuestros días. Esta fue la introducción. Una introducción que podría extenderse, ¿cierto?, de muchas formas. Pero bueno, lo que nos llama, ¿cierto?, es ver la alajá directamente. ¿Qué es lo que nos dicen los sabios respecto a todo esto? Lo primero es que debido a que el mundo se colma del honor de Hashem, como dice la escritura, todo el mundo está lleno de su gloria, hay que procurar ser recatados en todo momento. Incluso si se encuentra en una habitación cerrada, no debe pensar que nadie lo observa. Por eso debe ser cauteloso a la hora de vestir, procurando no descubrir partes del cuerpo que generalmente están cubiertas. Ya, el punto es, la gloria del Eterno está en todo lugar. Por esto es que tenemos que ser recatados en todo momento. Así como tenemos que tener temor de Dios en todo momento, tenemos que amarle en todo momento, también tenemos que procurar, dentro de ese temor, tener recato ante Él. Y no mostrarnos, ¿cierto?, de cualquier forma ante Él. Sí, tengo un desenfoque, no sé por qué. No sé qué pasa aquí con el enfoque de la cámara. Un segundito que... Ahí se arregló. Estará muy oscuro acá. Ya. Entonces, lo primero, ¿cierto?, es saber que nos vestimos también por el honor del Eterno, ¿cierto? Ya que debemos estar recatados en todo momento ante Él. Sabiendo, ¿cierto?, que Él está en todo lugar, en todo momento. Entonces no tenemos que descubrir ciertas partes del cuerpo que solemos tener cubiertas. O sea, si tenemos vergüenza ante las personas, también deberíamos tener
algo de recato, ¿cierto? Y vergüenza ante el Creador, que también nos ve. Entonces no mostrar ningún recato significa desconocer que Dios nos está viendo, por así decirlo. No mostrar nuestra desnudez, se habla en la Escritura. Lo segundo es que tenemos el deber de educar a los niños desde que tienen uso de razón a ser recatados al vestir. Yo creo que esto es una regla de todos los padres y lo saben, que a los niños hay que protegerlos, cubrirlos, vestirlos bien, no dejar que alguien los toque, ¿cierto? Indebidamente, sino que puedan guardar el recato. El niño no tiene idea, ¿cierto? Va, se pasea. eh, Muchas veces, ¿cierto? Descubierto, no se da cuenta. No le interesa mucho al niño, ¿cierto? Esto, no lo entienden. Por eso, desde que tienen uso de razón, debes inculcarse a los niños, ¿cierto? El ser recatados al vestir. Porque obviamente esto los va a proteger. Inclusive lugares donde no es posible mantener el cuerpo cubierto. Por ejemplo, cuando uno se va a bañar, uno debe procurar desvestirse y vestirse lo más próximo al lugar donde se bañará. O sea, lo ideal, si yo me voy a bañar, saco la ropa en el baño. No me la saco desde la habitación y me paseo por toda la casa a llegar al baño. No, es ¿cierto? No se hace esto. Menos si hay más personas. Entonces, lo más recatado es quitarse la ropa en el lugar más próximo donde uno se va a bañar, por ejemplo. O donde uno tiene la necesidad de estar sin ropa. Por ejemplo, a veces en un hospital se pide que la gente se saque la ropa. Entonces lo mejor es guardar todo el recato posible siempre. Cuarto, debe ser prudente de no vestir ropas que lo degraden frente a los demás. Ropas que desprendan mal olor o ropas sucias. Más aún cuando se trata de quienes estudian la Torá, ya que esto provoca que se profane el nombre de Hashem. Asimismo, no debe vestirse de forma atrayente causando el llamar demasiado la atención, sino tener vestimentas agradables, presentables. O sea, si uno va a guardar recato, tiene que vestir ropas que no nos degraden frente a otros. O sea, no va a vestirse con ropa sucia, con ropa maloliente, con ropa, ¿cierto? Quizás que alguien lo va a ver y va a pensar mal de usted. O quizás, pobrecito. Pero si ese que uno ve, oye, esta persona, a lo mejor sin decir nada se da cuenta que tiene mal olor, mala apariencia. Y si esta persona además estudia la Torá, oye, así se visten los hijos de Dios, van a decir algunos, los creyentes. Entonces, obviamente, esto profana el nombre del Eterno. ¿Cierto? Yo diría que dentro de un matrimonio, por ejemplo, siempre la mujer suele tener un poco más de recato y cuidado con la ropa y muchas veces también, ¿cierto? Ayuda al esposo a que se vista adecuadamente y con recato, que se vea bien, que no sea descuidado, ¿cierto? Em, Voy a citar ahora la escritura en Timoteo, perdón, 2:9 al 15, para no, para entrar un poquito en el tema, ¿cierto? Y no solo ver la alhaja de por sí. ¿Qué nos dice a nosotros? Nos enseñaron los discípulos del maestro, ¿cierto? Pablo le dice a Timoteo, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, y se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan servir a Dios, como dijimos, ¿cierto? Hace un momento. El que muestra su cuerpo es porque tiene vacío por dentro. Al contrario, muestren lo que tienen por dentro, ¿cierto? Sus buenas cualidades, antes que ostentar una apariencia. Eso les dice a las mujeres.
La mujer no debe aprender con serenidad. Perdón, debe aprender con serenidad con toda sumisión. La mujer debe ser recatada también en su comportamiento. Si va a escuchar, escucha atentamente. Si va a aprender algo, aprenda algo. En vez de estar comentando, ¿cierto? A lo mejor. O estar distraída, etcétera. ¿Por qué? Porque en este tiempo, ¿cierto? No se estilaba tampoco que la mujer estuviera siempre dentro de la congregación o de la sinagoga o en el templo inclusive. Tenían un lugar aparte, entonces, dentro de estas comunidades que se formaban también estaban un grupo mixto de hombres y mujeres. Y de hecho, en principio muchas mujeres pregonaron, ¿cierto?, la resurrección del Mesías. Muchas mujeres también estaban dentro del movimiento y por lo tanto también estaban dentro de los primeros seguidores. Que aprenda con serenidad, dice, con toda sumisión. Que también tiene que respetar, ¿cierto? Esa mujer, si estaba ahí, a quién era, quién fuera su esposo, a la comunidad, etcétera. En el fondo esto es parte del recato general, ¿cierto? Ahora dice, no permito que la mujer enseñe al hombre, ejerza autoridad sobre él, debe mantenerse ecuánime. Pablo tiene una costumbre, ¿cierto?, de la época muy estricta. Dice, no permito que le enseñe al hombre, ejerza autoridad sobre él. En general, algunos cargos, ciertos roles dentro de la comunidad del primer siglo y de hecho dentro de la Torá, tenían algunos roles, ¿cierto?, dados al hombre. Roles que tenían que ver más con investiduras, ¿cierto? No con la espiritualidad, sino con investidura en particular. Por lo tanto, él quería, ¿cierto? De hecho, si uno se fija, mismos primeros discípulos eran eso, discípulos, hombres. Aunque muchas mujeres aprendieron del maestro, siguieron esta misma regla. Y uno no ve, ¿cierto? Mujeres escribiendo en las cartas del Brit Hadashah, etcétera, sino que pues, mantuvieron, ¿cierto?, esta tradición del rol del varón en cuanto a esto. Es decir, mantenerse ecuánime, justa. Porque muchas veces, ¿cierto? La mujer también estaba sujeta a leyes de la Torah que tampoco le permitían, ¿cierto? Muchas veces sobrepasar junto con su esposo o la autoridad de su esposo. Por lo tanto, por ejemplo, ¿qué pasara si un hombre enseñaba una cosa y venía la señora y enseñaba otra diferente? Está pasando, por así decirlo, por sobre, ¿cierto? Lo que enseña la Torah, de que la mujer debería, ¿cierto? En ese caso, ser ecuánime con su esposo. Entonces hay diferentes cosas. Las pasiones muchas veces pueden llevar a que em, la mujer pudiera exceder incluso la Torah en muchas cosas. Entonces le dice, debe mantenerse ecuánime, justa, ecuánime. Y dice, porque primero fue formado Adán, después Eva. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Ella, a la vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre si permanece con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Y en el fondo fue la mujer, ¿cierto? Dentro de este contexto, la que fue capaz, ¿cierto?, de mantener cierta línea, digamos, de cómo formar una familia, cómo restaurarla y cómo mantener la paz. O sea, la mujer fue llamada, en el fondo, a ser ecuánime en un matrimonio y también Pablo pedía esto, ¿cierto?, en una comunidad. ¿Qué se refería con esto? ¿Sí? Que la mujer tenía que restaurar, por así decirlo, el honor de su familia, el honor de ella, ¿cierto? De su esposo. Tenía que apegarse en este sentido como hubo una rebelión inicial que se habla acá, un pecado. Es la mujer la que da cuenta, en el fondo, de su casa. Y lo hace, ¿cierto? Apegándose a la voluntad o sometiéndose a un orden. Si nadie se somete a un orden, no hay Torah. Tiene que haber Torah. Para que haya Torah hay un orden. El orden, ¿cierto?, le da cierta responsabilidad al hombre y la mujer, apegándose a esto, ¿cierto?, dice que se salvará, ¿cierto? O sea, el rol que tiene la mujer en este caso es bastante
claro, en ese sentido de que se apega ecuánimemente a la familia para eh, no exceder ciertas partes. Entonces, por así decirlo, ella se controla hasta cierto punto para mantener la ecuanimidad con su esposo, para que éste dé cuenta hacia afuera. Cosa que el hombre también la debe hacer, obviamente. Pero a la mujer se le dio, ¿cierto? En el ser madre y en el formar la familia y su casa, esta mayor responsabilidad de mantener la paz del hogar y de no volver a ser un desastre de familia, como pasó con Adán y Eva, en el fondo. Entonces se pide lo mismo, que tenga familia. Entonces, una mujer a lo mejor esté, ahí decía, enseñando, pasando por la autoridad quizás de su esposo, era algo complicado para esta sociedad en particular, ¿ok? Porque la mujer tiene que tener esos cuidados, por lo menos ese atavío, que es para restaurar la familia, de, esa, de ese quiebre inicial de Adán y Eva, al obedecer cierto al Yetzer Hará, ahora se apega al orden de la Torah. Ya, entonces, la mujer siempre preocupada de que el hombre no esté sucio, que no huela mal, que ande bonito, pues, como se dice. Entonces, obviamente, esto es prudente. Y uno tiene que tener cuidado si estudia la Torah, ¿ok? De no dar una mala impresión. Em, bueno, lo mismo, ¿cierto? Para las mujeres casadas. Aquí se pueden desprender muchas cosas, pero el hecho de tener recato para con su pareja, su esposo, de no estar mostrando, ¿cierto? Excesivamente otras cosas hacia otros hombres, ¿cierto? Tiene que tener esa ecuanimidad. Ya, hay que ser cuidadoso, el quinto punto, de no vestir prendas invertidas, de manera que queden las costuras al descubierto. No se vaya a poner la camisa al revés, el pantalón al revés, la polera al revés. Esto es incluso aplicable a la ropa interior, ya que además del motivo antes mencionado de no degradarse frente a los demás, vestir ropa invertida, hay quienes dicen, no, esto se dice dentro del judaísmo, provocaba el olvido. O sea, si se pone las cosas como las vio, como les llegaron, en verdad está perdiendo capacidad de memoria. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Enfocarse. Tengo que poner esto aquí, aquí y acá. De hecho, cuando las personas pierden la memoria, empiezan ya con un olvido degenerativo, ya no saben cómo vestirse, ya no saben cómo ponerse ciertas cosas. Entonces, para practicar esto, o sea, o para evitar esto, dentro del judaísmo desde la antigüedad se ha enseñado de que hay que vestirse con la ropa del anverso, por así decirlo, no del reverso. O sea, y siempre procurar vestirse y ponerse las prendas adecuadamente, para que no provoque esto olvido. Inclusive dice, debe ser precavido de no ponerse dos prendas al mismo tiempo, ya que esto provoca el olvido. O sea, anda tan apurado que tiene, no sé si han visto algunos videos de repente que alguien levanta las manos y le cae la ropa encima, completa. Lo dan vuelta. Hay algunos videos, ¿cierto? Que son como, eh, tratan de mostrar alguna lección y se puede ver esto. Pero en el fondo no se ponga ropa doble, o sea, no es que tengo dos chaquetas, me pongo las dos al mismo tiempo, sino una a la vez, una cosa a la vez. Entonces, el recato tiene que ver, ¿cierto? O el atzniut, que se llama, tiene que ver, ¿cierto? Con mostrar nuestras cualidades internas por sobre las externas, darle importancia mayor a esto, pero también con el orden. Hay que ser ordenado, limpio, pulcro, bien oliente. El recato tiene que ver con todo esto. La Laja también cita: no se debe colocar ropa debajo de su cabeza mientras duerme. También hay quienes dicen que esto provoca olvido. Sin embargo, se permite dormir cuando la ropa se encuentra debajo de la almohada con la que apoya su cabeza.
Es correcto procurar no dejar sus zapatos debajo de la cama donde se encuentra su cabeza o a un lado de la cabecera, es decir, lo colocan más en el lado de los pies, los zapatos. Si duermo así, no están los zapatos debajo de la cama ahí, sino en el lado de los pies. Eso se acostumbra en la alhaja. La manera de vestirse y desvestirse es la siguiente. El orden. Se comienza por la cabeza, ya que se considera que reina por sobre todos los miembros. Se le da prioridad. Voy a mostrar esto para que los detalles, que lo puedan revisar. Se comienza por la cabeza, ya que se considera que reina sobre todos los miembros. O sea, esto es. Alguien podría decir, oye, ¿es esto un poco exagerado? Sí, para muchos podrá ser exagerado. Pero todo sigue un principio. Entonces, si dentro de todos tenemos que aplicar algún principio, bueno, apliquemos dentro del cuerpo que lo más importante es la cabeza. Por lo tanto, comenzamos por la cabeza, porque ella es la que dirige al resto de los miembros. Se le da la prioridad a la derecha, debido a que en varios pasajes de la Torá se le da mayor importancia. En cambio, el desvestir se debe comenzar por el lado izquierdo, ya que así manifiesta el valor de la derecha. Cuando se pone los zapatos, se coloca primero el derecho y luego el izquierdo. Ata las agujetas del izquierdo y luego del derecho. Para quitárselos, primero desata las agujetas del izquierdo y luego del derecho. Se quita el zapato izquierdo o el derecho. O sea, siempre se parte por la derecha y cuando se trata al revés de sacarse las cosas por la izquierda. Y en cuanto al atar, el atar es al revés. Ata primero el izquierdo, después el derecho. Cuando se desata, ¿cierto? Izquierdo y el derecho. Y para amarrar se comienza con el izquierdo, ya que en relación a este tema, la Torá le dio más importancia a la izquierda, como lo encontramos en la mitzvah del tefilín, donde dice que debemos atarlo en el brazo izquierdo. O sea, como la Torá dice que el tefilín, tan importante, se ata en la mano izquierda, entonces todo lo que sea atar, se comienza por el lado izquierdo. Y hay otros pasajes, ¿cierto?, que hablan de la derecha de manera positiva, muy positiva, y eso es su diestra, entre otras cosas. Entonces, se utiliza la derecha primeramente ante todo. Porque la Torá habla de su diestra como algo muy positivo. ¿Ok? Entonces la alhaja sigue esa línea. Es lo que se acostumbra y cómo se debiese proceder. ¿Qué pasa si alguien es zurdo? Bueno, esto se aplica de igual forma. Sin embargo, el que es zurdo de pie, primero calza y ata primero el lado derecho. Eso es lo que dice la alhaja. Y ahora, ¿qué pasa con la mujer? Según algunas opiniones, primero se pone y ata las agujetas del lado del zapato derecho, ya que ella no cumple la mitzvah de tefilín. O sea, como sacaron este principio de la mitzvah de tefilín y la mujer no está obligada a cumplirla, hay quien dice que lo hace de esta forma. Y según otras opiniones debe proceder de igual manera, según el hombre. En la práctica, dice la halajá, puede proceder como desea. O sea, si hay algún principio en la Torá que podríamos decir que el hombre debiese seguir y que por derivación, ¿cierto? Podríamos aplicarlo al lado izquierdo y derecho, por ejemplo, de la ropa. La mujer, como no, estos principios no le aplican dentro de la Torah, los mandamientos, tampoco tiene, por así decirlo, sentido de que le aplique también la halajá. Se deriva de esto, principio. ¿Ok? Algunas cosas bien puntuales que pueden derivar nosotros principios. Por ejemplo, cuando se cambia, dice acá, para ponerse otro par de zapatos en honor al Shabbat, o para ilustrarlos, para honrar el Shabbat, primero se quita el derecho, ya que se los quita para cumplir una mitzvah. Aquí se hace al revés, simplemente porque es una mitzvah. Entonces, si primero se quita al lado izquierdo, el que va a cambiarse de zapatos para honrar el Shabbat, se quita el del lado derecho. ¿Por qué? Porque es algo bueno lo que va a hacer en el fondo. ¿Ok? Todo esto es parte de la halajá.
Y tiene que ver, ¿cierto?, con el comenzar el día, el despertarse, el vestirse, etc. Hay cosas que yo sé que algunos quizás no las han visto, no las han leído. Pero aquí un buen resumen, ¿cierto?, de lo que es la alajá referente a estos temas. ¿Qué pasa si alguien está fuera de Israel? No debe caminar descalzo o sentarse sobre un piso no endosado. ¿Por qué? Dice, esto es de tal importancia que el Talmud afirma que debe vender incluso las vigas de su casa para poder comprar zapatos. A lo que explica Rashi, esto se debe a que no existe mayor desprecio que el andar descalzo. O sea, también para el judío, esto es alajá por un principio que es no deshonrar el honor del pueblo judío. En aquel entonces, para mucha gente, o para la época, el andar descalzo era símbolo de desprecio, de ser alguien miserable, pobre. Entonces el judío tenía que siempre tener zapatos, para no verse despreciable y no profanar así, o que alguien profane el nombre del Eterno por causa de nosotros. Aunque sea zapatos de lo que sea, ¿cierto? De plástico. Como sea, tiene que no andar descalzo, dice. Por ahí hay otra razón y tiene que ver con que no se puede hacer adoración a Dios, ¿cierto? En un piso, por ejemplo, de piedra. No está permitido adorar, ¿cierto? Si es piedra abajo. Lo que recordaba a la idolatría, a los actos, ¿cierto? De adoración de otros pueblos. Ahora, no obstante, en Israel se permite caminar descalzo incluso sobre la tierra. Por respeto y dignidad, eso sí, no es adecuado comportarse de esta forma sin utilizar una prenda que interrumpa entre él y el piso. Ahora, por ejemplo, aquí hay una diferencia, ¿no?, entre cuando uno ve en Israel eh, los judíos ortodoxos que están muy bien vestidos, siempre elegantes, con su chaqueta, su camisa, todo bien puesto. Y hay otros judíos que son bien hippies, o israelíes, digamos. Bien hippies, andan ahí descalzos en las calles. Entonces, manifiestan también, ¿cierto?, una tradición, una costumbre diferente. Pero el que se apega más a la alhaja, usted siempre lo va a ver bien vestido. Y es por esta razón. Hablemos sobre el cubrir la cabeza. ¿Por qué nosotros colocamos una equipada cuando entramos en una sinagoga? Cuando estamos aquí en medio de la comunidad estudiando Torah, etcétera? Bueno, es una alajá el hecho de que está prohibido caminar con el cuerpo demasiado erguido. Perdón, antes de entrar al tema de la equipa. Lo primero es, se prohíbe que uno camine con el cuerpo demasiado erguido, demostrando presunción, ya que provoca que se aparte la divinidad de uno. Es decir, cuando la persona camina así, súper erguido ante todo el mundo, así como aquí vengo yo, como se dice, aquí te las traigo Peter, o cualquier tipo de dicho que usted haya escuchado, cuando la persona está demasiado erguida y caminando, ¿cierto? Sacando pecho, como se dice, con presunción no debiese uno actuar de esta forma. O sea, dentro del recato uno no debiese caminar con tanta presunción. Porque esto dice que se aparte la divinidad de sobre uno. Esto aplica a toda persona, en todo lugar y en todo momento. Y por otro lado, tampoco, al contrario, debe caminar demasiado agachado. Debe agachar su cabeza más de lo habitual, sino lo suficiente para poder caminar y levantar la vista para ver si alguien viene de frente. O sea, vamos caminando y miramos quién viene, pero no así. O hay gente, de hecho, es un acto de suprema soberbia cuando la gente se yergue hacia atrás y mira a los demás como hacia abajo.
No sé si usted lo ha visto, pero alguien es capaz así de retorcerse un poco más allá como para mirar hacia la gente. No sé si usted lo ha visto alguna vez en las películas, o incluso en alguna persona. Como alguien para mirar a los demás se pone tan así hacia atrás. Bueno, esto es un acto de presunción y no corresponde al recato que nos enseña el judaísmo, la Torah, obviamente. Queda prohibido permanecer con la cabeza descubierta por un lapso de tiempo mayor al que le toma caminar 2 metros aproximadamente. Esto sale en el Talmud. De hecho, esto sale en el tratado. Ah, no, no qué tratado será, pero en Yerushalmi. En el Talmud de Yerushalmi, es decir, de Jerusalén. Algunos sabios opinan que esto es una falta absoluta, mientras hay quienes argumentan que ir con la cabeza cubierta es de buena cualidad. O sea, ahí se relata, ¿cierto?, en el Talmud que un sabio decía que no caminaba más allá de 2 metros con la cabeza descubierta en honor, ¿cierto?, para que la divinidad o podemos decirlo así, el Espíritu de Dios no se apartara de esta persona. ¿Por qué? Porque que siempre reconociera que hay alguien sobre él, ¿cierto? Y saber que siempre la divinidad o Dios estaba por encima de él. Eso es lo que cita el Talmud, de ahí se deriva esto. En la actualidad, dicen, uno debe ser más riguroso en este concepto, ya que al cubrir su cabeza testifica su relación con la sociedad que respeta la Torá, las bot. Porque hoy día, ¿cierto? Para el judaísmo, esto es esencial. El hecho, ¿cierto?, de que uno usa equipa significa de que uno respeta la Torá y los mandamientos. Cuando usted ve a alguien en la calle que tiene una equipa, ¿qué piensa? Estudia Torah y guarda mandamientos. Entonces, se procura, ¿cierto?, cubrir bien la cabeza para demostrar también, ¿cierto?, todo lo que es el pueblo. Se permite vestir una equipa que no tape la mayoría de la cabeza. No tienen que usar, ¿cierto?, un gorro de tamaño completo. Puede ser más pequeñito. Siempre que ésta pueda notarse desde cualquier ángulo que lo vean. No va a mostrar el orgullo de ser judío con una equipa así de pequeñita, pues que nadie la pueda ver. No, si la tengo puesta. Siente tanta vergüenza a lo mejor usar una equipa que se pone una tan diminuta que nadie lo ve. No es la idea. Tiene que ser hasta un tamaño que se pueda visualizar desde cualquier ángulo. Sin embargo, es mejor vestir una equipa que cubra toda la mayoría de la cabeza, dicen. Especialmente durante rezo y el Birkat Hamazon. O sea, cuando se ora, lo que se estila es tener una equipa que cubra toda la cabeza. ¿Por qué también? Bueno, pues cuando se hace una oración, tiene que ver, ¿cierto?, con reconocer que Dios está sobre nosotros, en ese momento en especial, pero también porque cuando se ora, que no se pone el talit, se lo quita, se lo baja, se lo mueve de aquí y allá, o está en movimiento, puede ser un motivo también de distracción. Hoy día me pasó a mí. Tengo mucho pelo ahí, se me está moviendo para todos lados la equipa. Aquí me ven, acomodándola a cada rato. ¿Qué pasa cuando alguien va a la playa? Puede usar la equipa o no. Bueno, cuando alguien se va a bañar o se encuentra en el mar, tiene permitido permanecer sin kippah, aun cuando no esté dentro del agua, sin necesidad de buscarla cada vez que se sale de ella. O sea, voy a ir a bañarme, me saco la kippah. Ya volví, me la vuelvo a poner. Voy de nuevo, me la saco, vuelvo de nuevo, me la coloco. No, se está permitido permanecer todo el tiempo sin kippah si uno está, ¿cierto? Incluso si no está dentro del agua, sino que en la playa, en la arena, sin necesidad de buscarla. Sin embargo, si va a estar un tiempo determinado en la playa, para descansar, para comer, y no para bañarse, es necesario, es apropiado vestir la equipa. De cualquier manera, no se debe reprender a quien descansa un tiempo determinado en la playa sin mantener la cabeza cubierta. Esto es como ir al baño. Es como tomar una ducha. No se va a duchar con una equipa.
No va a estar todo el tiempo en un baño con una equipa. Se va a peinar, arreglar, etcétera. Entonces se permite, en este caso, que sea algo similar, ¿no? Al principio, ¿qué tiene que ver con esto? En cuanto a dormir, se permite, ¿cierto? O sea, no es una obligación tener la equipada puesta cuando uno duerme, pero es correcto mantener la cabeza cubierta, ¿cierto? Dentro de lo posible. A los niños, ¿desde cuándo se les enseña a usar la equipada? Dice que se les enseña desde que aprenden a caminar, o por lo menos a partir de los 3 años, a mantener su cabeza cubierta a los niños. Y una alajá que se desprende acá dice: queda prohibido bendecir o mencionar el nombre de Hashem con la cabeza descubierta. Y si bendijo o rezó sin darse cuenta que tenía la cabeza descubierta, no es necesario repetir. O sea, si uno va a hacer una oración, un servicio, un shaharid, un minjá, un arbit, va a una sinagoga, si va a hacer algo, ¿cierto? Va a bendecir las comidas, como el Birkat Amazon, por ejemplo. Bueno, uno debe tener la cabeza cubierta. Si no se dio cuenta y la tenía descubierta, que no se la coloque. No es necesario repetir, perdón, que se la coloque, pero no tiene que repetir todas las oraciones. Entonces, bueno, y esta es la recomendación de la halajá. Cada vez que uno bendice el nombre del Eterno, debe tener la cabeza cubierta. Se permite decir shalom a su compañero teniendo la cabeza descubierta, aun siendo este en el nombre del Creador. Sin embargo, es preferible saludar en estos casos de otra manera, tal como buenos días, ¿cómo estás? O sea, inclusive tratar de decir shalom o las palabras, ¿cierto?, que tienen que ver, digamos, con lo característico de la fe. Porque uno cuando saluda, ¿cómo estás? Pero en hebreo, ¿cómo se pregunta? Manishma, ¿cómo estás? O también se pregunta Mashalomja. Shalom, Mashalomja, ¿cómo está tu paz? Y el significado de esto de la paz, ¿cierto? Que en la escritura también se nos habla, ¿no? Dice, cuando vayan a una casa y no los reciban, o sea, y entran, digan, paz a ustedes, paz a este hogar. Que lo reciben bien, se van, ¿no? Bueno, sacuden, dice, sus pies y se van. En este caso, la alajaba por el mismo sentido. Uno debe decir shalom con la cabeza cubierta. Si va a saludar a alguien, si no, se le va a desear la paz, si no, salúdele de otra forma. Se permite responder amén si se escucha una bendición o un kadish teniendo la cabeza descubierta. O sea, si alguien piensa que no puedo participar de un servicio por no tener una equipa, puede responder amén. Y se permite pensar en la Torah teniendo la cabeza descubierta, cuando se ve obligado a permanecer de esta forma. Claro que sí. Ok, esto ha sido el capítulo la alhaja sobre el modo, ¿cierto?, de vestir y de cubrir la cabeza. Antes de finalizar, quiero recordar algunos versos, porque como dijimos, ¿cierto?, al inicio, lo más importante de esto, ¿cierto?, es que el que está vacío por dentro se siente obligado a llamar la atención con su cuerpo. Tenemos que hacer que la gente nos valore por lo que contenemos y lo que tenemos en nuestro interior, nuestras cualidades, nuestra inteligencia, nuestros modales, etcétera. A lo largo, cierto, de la historia, las personas han utilizado la ropa y la vestimenta, y la Torah también lo hace, para destinar, cierto, cierta investidura en las personas. Ahora, más allá de todo eso, más allá de todo, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Que la belleza de ustedes sea más bien
la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave, apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Entonces, obviamente, tenemos que cuidar nuestras cualidades interiores. No por ello descuidamos el recato exterior. Lo que nos enseña, ¿cierto?, la Torá, la Halajá, es que debemos tener recato, precisamente para que sean nuestras cualidades interiores las que resalten. Cuando una persona tiene malas conductas, cuando una persona hace cosas indecorosas, que son desagradables ante los demás, la gente lo va a ver con malos ojos y no va a resaltar su belleza interior. Al contrario, va a resaltar sus actos desagradables exteriores. Entonces el recato es totalmente importante para que realmente resalten nuestras cualidades internas. Si yo soy una persona que anda siempre desastrosa, maloliente, tengo malas actitudes, o siempre hago gestos desagradables, etcétera, o me paseo como quiero, donde sea, nadie se va a fijar, probablemente va a ser muy difícil que se fijen en la belleza interior. Y como nosotros le damos esa importancia, ¿cierto? Esa mayor importancia a las cosas interiores, pues no podemos no tener recato. De lo contrario, es eso, una hipocresía o una contrariedad. Porque eso sí tiene valor delante del Eterno. Lo que viene del corazón, un espíritu suave y apacible. Dice también la escritura, eso decía en Pedro. En Colosenses dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Entonces, en la escritura nos enseña que debemos revestirnos de todas estas cualidades, es porque estas cualidades tienen que llamar la atención, no nuestro cuerpo, como leímos, ¿cierto? Por ahí. Son nuestras cualidades internas las que deben llamar la atención. El afecto entrañable, la bondad, la humildad, la amabilidad, la paciencia. Y no nuestro cuerpo. Yeshua dijo, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Si bien nosotros podemos cuidar, ¿cierto? El cuerpo lo mantenemos, le damos más importancia a lo interior, pero más allá de todo, lo más importante, ¿cierto? Es la vida. Por eso también, por ejemplo, uno puede cuidar a otra persona, aun cuando sean sus partes, por ejemplo, indecorosas o sus partes más íntimas. Mucha gente se complica cuando llegan los años y a veces toca cuidar a los ancianos. Pero es más importante la vida, más allá que el cuerpo, la comida o el cómo vestirse. O sea, hay momentos también donde el recato tampoco nos puede impedir resguardar la vida. Es más importante la vida. Es más importante que usted cuide a una persona antes que diga, no, no voy a tocarlo. Pero tiene que cuidarlo con amor, con cariño, con bondad. No es que me desagrada eso, pero es parte, ¿cierto? ¿Qué es más importante? La comida, el vestido, el cuerpo, la vida. Entonces, como es más importante la vida, la gente es capaz de dejar muchas cosas del decoro y el recato de lado. Por supuesto, esto tratando de hacerlo lo más decorosamente posible.
Entonces Yeshua dice, no se preocupen. Más allá, ¿cierto? Qué comer, qué beber, qué cuerpo. Obviamente hay un contexto detrás de todo esto. Tiene que ver, ¿cierto? Con seguir, obviamente, la voluntad del Creador, que Él sí se preocupa de nosotros. Y cuando Él nos da una misión, sí se preocupa de nosotros. Por supuesto, Él es el primero. Pero también podemos desprender algunos principios del recato, de las palabras del Maestro. Me deleito mucho en el Señor. Me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de su justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas. La vestimenta, cierto, también nos recuerda momentos especiales. Y recordamos también, cierto, los momentos especiales donde el Eterno también nos ha revestido de salvación, justicia, como si fuéramos un novio. Y en ese caso sí que no hay recato, por así decirlo. O sea, el novio y la novia lucen en ese día, en ese momento. Porque lo importante, cierto, es la alegría y lo que está ocurriendo allí. Entonces, a veces el tema del cuerpo y del recato tiene que ver mucho más con el propósito, digamos así, con el que se hacen las cosas. Obviamente hay cierto recato que guardar siempre en todo momento, pero hay cosas que se pueden hacer de una manera o hay hacer más permisivos dependiendo de la ocasión. ¿Ok? Si uno siempre tiene que tener recato, bueno, el día de su boda pierda un poquito el recato, pues no va a estar ahí tan recatado, o sea, tiene que lucir de todas formas, ¿cierto? Como el Señor lucirá también a su pueblo. Apocalipsis dice algo interesante, el que salga vencedor se vestirá de blanco. No borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al vestirse de un color en particular, también representaba algo, o sea, la vestimenta nos representa, pero también el ganar cierta vestimenta nos habla, ¿cierto?, de eh, nuestro esfuerzo en esta vida. El esfuerzo también del Mesías, por así decirlo, del Hijo de Dios, el vencedor, llegará a ser que se vista de blanco, que habla de la pureza, ¿cierto? Historia. Bueno, lo que va representando más allá de todo. Pero entonces también el cómo podamos vestirnos representa nuestro esfuerzo, así también en la vida. Cuando alguien trabaja, gana un poco más, guarda, junta, se puede vestir un poco mejor. Y es parte de su recompensa. El Eterno también recompensa a los que logran vestirse de las cualidades adecuadas, que los vestirá de una manera en particular. A los que venzan, Él les dará nuevas vestiduras, a los que se hayan esforzado. Entonces, también la vestimenta tiene que ver con un esfuerzo que hay detrás de esto. Y por lo tanto podemos demostrar que nos esforzamos también en el recato. Etcétera. Podría mencionar más pasajes y continuar. Nuestro objetivo, ¿cierto?, ha sido ver un poco, ¿cierto?, sobre la halajá en esta ocasión. La halajá, ¿cierto?, que tiene que ver directamente como el modo de vestir. Así que espero que haya sido de tu interés, que haya aprendido algo, que algo le pareció nuevo. Por indáguelo, investiguelo, consúltelo y vea por qué se hace de una u otra forma. Así que el Eterno les bendiga a todos. Tengan todos una muy buena semana. Shabu a todos.